que Danilo Carrera ha sido sentenciado a 10 años de prisión y junto a él también Antonio Icaza a 9 años. Antonio Icaza fue gerente de CENEL. Otros 5 procesados más están prófugos y a quienes, entiendo, por esa condición no se les puede juzgar. Los medios de comunicación obviamente han recogido esta noticia que tiene que ver con una decisión del sistema judicial ecuatoriano, ¿no? Y de ahí se derivan una serie de criterios muy diversos. Algunos últimos que los he visto hoy en la mañana y que por supuesto a mí, por ejemplo, no me han generado sorpresa. Ya les voy a decir cuáles son. Pero vamos poniendo un poco en contexto, ¿no? Danilo Carrera y Antonio Icaza fueron declarados culpables del delito de delincuencia organizada por cobrar sobornos, supuestamente, por puestos y contratos con el Estado. El caso Encuentro tiene a sus primeros sentenciados, el cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, quien fuera condenado a 10 años de cárcel tras ser declarado culpable del delito de delincuencia organizada. Esta es una nota que ustedes la van a encontrar en la web de Radio Pichincha. Asimismo, el exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad, Antonio Icaza, recibió una sentencia de 9 años y 4 meses de prisión por el mismo delito. La resolución la adoptó un tribunal este 20 de noviembre. La audiencia de juicio, hoy por cierto estamos 21 de noviembre del 2024, la audiencia de juicio se celebró en el Complejo Judicial Norte de Quito. Danilo Carrera, Icaza y 5 personas más eran investigadas por gestionar cargos y contratos en el sector público. De acuerdo con la Fiscalía, que es la misma Fiscalía que dirige la señora Diana Salazar, la misma Fiscalía que logró las sentencias del caso Sobornos en contra de Rafael Correa, de Jorge Glass y de muchos otros, la misma Fiscalía que sentenció por supuesto abuso sexual a Freddy Carrión, la misma Fiscalía que montó el caso Rebelión después de las protestas de octubre, la misma Fiscalía que llevó adelante el caso Singue y que ustedes escucharon el otro día cómo ese caso fue forjado desde el periodismo, desde lo que hacía Fernando Villavicencio. Esa fiscalía ha montado muchos otros casos y este viene a ser uno más de los casos que ha montado, pero de los casos que ha tenido en sus manos y que ha sido responsabilidad de la misma fiscalía de la señora Salazar. Esta no es otra fiscalía, es la misma fiscalía que ha tenido errores en el caso de femicidio de Aidita Atti, es la misma fiscalía que le permitió huir a Germán Cáceres, el femicida de María Belén Bernal, es la misma fiscalía a la que le señalan una infinidad de errores en también una infinidad de casos, como todos los que les acabo de mencionar. Es la misma fiscalía, no es otra, es la misma fiscalía dirigida por Diana Salazar, hija del Trujillato, hija de la transitocracia, hija de la consulta del 7 veces sí, herencia de lo que fue el periodo de Lenín Moreno, de María Paula Romo, de Michelena y de toda esa pandilla. De acuerdo con la Fiscalía, el cuñado de Lasso y su operador Rubén Cherres, quien fue asesinado en marzo del año anterior en Santa Elena, coordinaron con Hernán Luque Lecaro, quien se encuentra prófugo, ex coordinador de empresas públicas, todo este entramado, ¿no? Y le ubican a Danilo Carrera en esta estructura delincuencial de crimen organizado como la cabeza de este asunto. Luque Lecaro, quien se encuentra en Argentina prófugo, gestionó el nombramiento de Antonio Icaza como gerente de CENEL. A su vez, Icaza direccionó contratos para beneficiar a ciertas personas, entre ellas Karen Cornejo y Tatiana Farías, quienes también en este momento, entiendo, deberían ser juzgadas dentro de este caso, pero están también en condición de prófugas de la justicia. En el caso de Luque se espera su extradición de Argentina, que aún no se concreta, mientras que Cornejo y Farías, así como Gabriel Naín Mazú y Leonardo Cortázar, procesados en este caso, se encuentran, como les decía, prófugos. Al tratarse de delincuencia organizada, los involucrados no pueden ser juzgados en ausencia. Carrera fue sentenciado en calidad de líder de esta organización e Icaza en calidad de colaborador. Los dos deben pagar una cifra superior a los $682,000,
como parte de la reparación integral al Estado. Me imagino que esa cifra para el señor Carrera debe ser cualquier cosa, la pagará seguramente en el transcurso de hoy, mañana, pasado mañana, en fin, no sé, si sería cuestión de que la pague hoy, pero como me imagino que recurrirá a todas las instancias de apelación que tiene, no sé si es que esa cifra tendrá que pagarla ya mismo, ¿no? Pero para él $600,000 debe ser cualquier cosa, ¿no? Danilo Carrera seguirá en arresto domiciliario. La decisión que emitió el tribunal es de primera instancia, aún tiene recursos de apelación y casación antes de que se ejecute dicha sentencia. Vale recordar cómo empezó el caso Encuentro, ¿no? En enero del 2023, recordarán ustedes que La Posta presentó una investigación a la que denominó marketineramente el caso del Gran Padrino. Este caso se originó en una investigación y en un informe de orden policial que se llamaba León de Troya. Y que es un informe que además lo que reveló es que hubo altos mandos de la Policía Nacional que decidieron guardar silencio ante lo que habían visto, lo que habían investigado, lo que habían descubierto. Decidieron guardar silencio. Se casaron y terminaron siendo cómplices de lo que habría sido en ese momento, digamos, una estructura delincuencial dentro del aparato del Estado, ¿no? Que es todo esto que hoy la Fiscalía ha determinado. Y La Posta denominó el Gran Padrino para referirse así a Danilo Carrera, que, digamos, todos conocemos muy bien por las referencias que incluso las ha hecho públicas del expresidente Lasso. Danilo Carrera viene a convertirse como en su gran mentor, ¿no? Recuerdo alguna entrevista que concedió Guillermo Lasso en el transcurso de su gobierno, en donde él decía que a Danilo Carrera lo conocía hace más de 60 años, que estaba casado con su hermana mayor, y creo que para nadie es un secreto el hecho de que Danilo Carrera era como una suerte de mentor, de guía, de formador, de lo que sea que haya sido el día de hoy Guillermo Lasso, ¿no? El hombre llegó finalmente a ser, por un lado, propietario del banco o de uno de los bancos más grandes del país, desde el punto de vista privado, y llegó a ser nada más y nada menos que presidente de la República, nos guste o no nos guste, probablemente no con el voto de ustedes ni con el voto mío, pero el hombre llegó a ser presidente de la República. Entonces, Guillermo Lasso vendría a convertirse casi que en el ahijado empresarial o político de Danilo Carrera, que fue quien finalmente lo formó, y por ende este medio de comunicación digital, La Posta, denominó este caso el Gran Padrino, ¿no? Haciendo también, digamos, referencia a esa obra monumental de la literatura universal que es El Padrino de Mario Puzo, ¿no? Por cierto, en la primera página de ese libro hay una cita de Balzac que dice que detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen. Esto derivó en una investigación de Fiscalía. Según el Ministerio Público, Carrera y su amigo Rubén Cherres, asesinado en Santa Elena. Entre los años 2021 y 2023, gobierno de Guillermo Lasso, lideraron la red delictiva, colocaban a personas cercanas en empresas públicas para facilitar el direccionamiento de contratos y así obtener cuantiosas sumas de dinero. Tanto Carrera y Cherres aprovecharon la designación de Hernán Luque Lecaro en el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas de EMCO. Él llegó a ese cargo por el entonces presidente Guillermo Lasso. No se olviden que Luque Lecaro había venido siendo brazo derecho en el Banco de Guayaquil, ¿no? De propiedad de Guillermo Lasso, EMCO, esta empresa coordinadora de empresas públicas, tenía bajo su control sectores estratégicos del Estado como Petroecuador. Fíjense, estaba toda la carne, ¿no? Los petróleos y el sector eléctrico, las telecomunicaciones, el transporte de petróleos, la minería,
Es increíble. Petroecuador, Selex, Enel, CNT, Flopec, la empresa nacional minera y la empresa pública de agua. Creo que ahí, digamos, uno puede también, como decíamos ayer, resumir por qué llegamos a un momento como este, ¿no? O sea, quienes pusieron a manejar las empresas públicas, que manejaban una cartera de algo así como 13.000 o 14.000 millones de dólares, y por qué hoy, por ejemplo, a propósito de la entrevista que teníamos ayer con Tomislav Topic, que decía que hasta el gobierno de Correa, CNT era una empresa pública muy rentable, que generaba ganancias, que estaba en permanente crecimiento, en evolución, no solamente desde el punto de vista económico, sino también tecnológico. De pronto CNT, ¡pum!, se desplomó. Y ahí tienen ustedes una de las razones, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con cómo desde el gobierno de Lenín Moreno, y esto es algo que lo denunció a su tiempo Jorge Glass, se entregaron las empresas públicas como que si fueran un botín, ¿no? Porque además así lo veían. Entregaron las empresas públicas a grupos de poder y a sectores políticos afines a Moreno, a los grupos que estaban alrededor de Lenín Moreno y después de Guillermo Lasso, ¿no? Creo que esas son cosas que no podemos olvidarnos, que siempre hay que recordarlas, además, pues son parte de la historia, y esta es historia reciente, no es que esto pasó hace 50 años. Como Luque Lecaro presidía el directorio de EMCO, la Fiscalía explicó que esto fue aprovechado para nombrar a Antonio Icaza como gerente de CNEL. A su vez, Icaza generó influencias para la adjudicación de contratos en el sector eléctrico a dos empresarias, las señoras Cornejo y Farías, que están prófugas, ¿no? Tras conocerse del caso de corrupción, el presidente Daniel Noboa ordenó la extinción de EMCO, y esto se hizo efectivo en agosto del 2024. Otros intermediarios en la organización eran Leonardo Cortázar, apodado como Messi por su habilidad para evadir los controles de contratación pública. Operó en CNEL, aunque venía haciéndolo desde la época de el gobierno de Correa, según algunos reportes. Se sabe que ahora está en Panamá. También está procesado el empresario guayaquileño Naim Mazú, señalado de tener poder en el sector eléctrico. Tanto Cortázar como Mazú también están prófugos. Sin decir nombres, el tribunal emitió la sentencia, informó que durante el juicio se mencionó a personas que pueden estar involucradas en otros delitos, incluso altas autoridades con fuero de Corte Nacional, y dispuso a la Fiscalía que abra una nueva investigación penal. Nos interesa saber quiénes son esas altas autoridades, porque indudablemente serán del gobierno de Guillermo Lasso, y no sabemos si es que a esta hora alcanzará al expresidente Lasso este caso, ¿no? Pero fíjense ustedes que en medio de todo esto, y está, digamos, por un lado, bien que se investiguen todos los temas que tienen que ver con mal uso de recursos públicos y corrupción, por un lado, pero aquí hablamos también de un asesinato, y la pregunta es, esta pregunta además me la formulo yo, y se las formulo a ustedes. ¿Qué saben con respecto de los avances en la investigación del asesinato de Rubén Cherres? Yo por lo menos no conozco absolutamente nada. Es otro más de los tantos casos violentos vinculados a temas políticos y de corrupción en la política, que aparentemente podrían quedar en la impunidad. Y nosotros nos podemos quedar también con la inquietud de a quién le interesaba silenciar a Cherres, a quién le interesaba que Cherres no hable, a quién le interesaba que Cherres no esté con vida, que Cherres no cante, etcétera. Y recordarán ustedes también que para ese tiempo, para marzo del 23, cuando es asesinado Cherres, había supuestamente la intención del gobierno de Lasso de, por un lado, traer del cogote, como decía él, a Hernán Luque Lecaro, y por otro, de apresar a Cherres. Pero resulta ser que Cherres no se había ido nunca del país, pues que andaba a sus anchas, paseándose por las playas de Santa Elena, y tan es así que la casa en la que encuentran sin vida a Cherres
y no solo a él, sino a otras personas más, incluido un amigo suyo, su pareja de ese entonces, además que entiendo que era un tipo al que le gustaban las jovencitas. Y de ahí se derivan algunas otras cosas que ha mencionado, por ejemplo, el exministro José Serrano en este espacio con nosotros, que algún rato deberán ser develadas o denunciadas y públicas, ¿no? Y un guardia de seguridad. Esa casa donde le encuentran a Cherres estaba a pocos metros de la casa de propiedad de Guillermo Lazo en la playa. Y resulta que andaban buscando, le decía el presidente Lazo en cada entrevista que concedía en esas épocas, por cielo, mar y tierra le buscaban a Cherres, y el hombre estaba disfrutando de vacaciones en la playa a metros de donde vive Lazo, en la playa, y no le encontraban. Y recibía amigos, entonces quiere decir que había mucha gente que conocía del paradero de Cherres, que sabía dónde estaba, a qué actividades se dedicaba y demás. Pero creo que hay, y este es un tema que no se puede dejar de lado y que está ahí, que es del asesinato de Cherres, sobre el cual la fiscalía poco y nada ha avanzado. Yo por eso les decía, me pregunto a mí mismo y les pregunto a ustedes, déjame eso para el final. La Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra en Gaza. Esa es noticia de última hora. Ya. ¿Sabes cuándo le van a apresar a Netanyahu? Nunca. Nunca le van a apresar. De hecho, uno de los últimos pronunciamientos de Estados Unidos y de Israel, que operan juntos y manejan juntos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue de veto a posibles sanciones en contra de Israel por el genocidio en Gaza. La Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra en Gaza. Ojalá les capturen, pero no les van a capturar nunca. O sea, creo que este es un pronunciamiento reiterativo. Creo que ya se emitió hace algún tiempo atrás una orden similar, ¿no? Y como les digo, en las últimas horas también, creo que esto fue ayer, de igual manera, Estados Unidos e Israel vetaron cualquier posibilidad de crítica o de cuestionamiento a los ataques de Israel dirigidos a Palestina. Bueno, ojalá le encuentren a Netanyahu. Netanyahu debe estar más feliz de la vida que nosotros. Es un genocida, ¿no? Bueno, pero está la noticia. La Haya ha emitido entonces orden de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa. ¿Quieren que profundice un poquito más sobre esto? Ojalá le capturen, ¿no? Pero, digamos, siendo muy realista, eso no va a pasar nunca. La Corte Penal Internacional dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, como máximos responsables de la Comisión de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre del año pasado. Esa es la noticia que circula ahora mismo en todos los cables internacionales con respecto de la crisis Israel-Palestina. Ojalá pague algún día Netanyahu. Y sus cómplices, ¿no? Uno de esos, Biden y Kamala Harris. A ver, ahora recuérdame en qué iba, Javi. Lo de Cherres. Entonces, está el asesinato de Cherres. ¿Cuánto ha avanzado la fiscalía para determinar responsabilidades sobre el asesinato de Cherres? Cero avances. Tiene una gran deuda la fiscalía con respecto de el asesinato de Cherres, como también lo sucedido con el asesinato de Villavicencio. El asesinato de Villavicencio, mucho más manoseado, mucho más politizado, lamentablemente y tristemente por sus propios familiares, por sus simpatizantes, por sus familiares, por sus amigos, en fin, cosa muy triste. El caso de Cherres, creo que nadie, no sé si tenía familia el hombre, tenía amigos para los cuales era funcional, era útil, que el rato en que pasó lo que pasó, ni siquiera fueron a reclamar el cuerpo, ¿no? Y ahí quedó.
Pero ¿qué ha pasado en estas horas? Y quiero compartirles a ustedes porque para mí sí, creo que hay que mirar el vaso lleno, no medio lleno. Y por eso les decía yo que esta fiscalía, que hoy obtiene una sentencia en contra de Danilo Carrera, de quien ustedes pueden sentirse en la absoluta libertad de pensar todo lo que quieran, de que el gran padrino era así, un delincuente, el líder de una banda delincuencial, el crimen organizado y demás, lo que sea. Pero no hay que olvidarse ese pequeño detalle, que quien le juzga a Danilo Carrera es la misma fiscalía que ha cometido una infinidad de hierros en los procesos investigativos a su cargo. Y ahora les acabo de mencionar dos más, aparte de los que les citaba hace un rato, ¿no? Los crímenes de Cherres y el crimen de Villavicencio. Creo que no hay que olvidarse también que este tema de León de Troya se origina no únicamente por, digamos, una investigación con respecto de la influencia que pudo haber tenido Danilo Carrera en el manejo de empresas públicas, sino por las relaciones que habría tenido y que tenía Cherres, que era un gran amigo de Danilo Carrera, con la mafia albanesa. Y esto a su vez tiene que ver con el narcotráfico, pero no les juzgan por narcotráfico, sino que les juzgan por delincuencia organizada. Y una cosa que me llama poderosamente la atención es que ni Danilo Carrera ni Rubén Cherres eran funcionarios públicos. Es decir, Danilo Carrera no fue nunca secretario de la administración, vicepresidente, ministro de lo que sea. Y que acá creo no solo tiene que ver con el manejo que esta gente tuvo de las empresas públicas, sino también de otros espacios que utilizaban para cosas no tan transparentes, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, ¿no? Ya hemos visto la utilización que se le ha dado a una cartera tan importante como la de Agricultura, a la que se le ha vinculado en casos escandalosos que, por cierto, no han tenido la cobertura que uno hubiera pensado en otro momento, con respecto de la cantidad de banano con droga que sale desde el Ecuador hacia Europa y de los cientos de toneladas de banano que se ha encontrado en puertos europeos que llega desde Ecuador con droga. Las aduanas, lo que pasó con el caso se me escapa el nombre del caso de las aduanas. Si me recuerdas del caso Danubio. ¿Ya? Entonces acá hubo, creo que, influencia en muchos otros aspectos y áreas que solamente las empresas públicas, ¿no? Por un lado. Entonces, ¿por qué, si toda esta investigación del caso León de Troya tenía que ver con relaciones de Cherres y a través de Cherres de Danilo Carrera con la mafia albanesa, y estos a su vez tienen vínculos con el narcotráfico y con bandas delincuenciales como los Lobos en el país, se les termina juzgando con esta figura de la delincuencia organizada únicamente por el manejo aparentemente irregular que habrían tenido en las empresas públicas de sectores estratégicos. Y creo que eso también nos ayuda bastante a entender por qué la crisis que vivimos en la actualidad en el país. Pero en las últimas horas, y lo he leído con mucha atención, valorando también, por supuesto, el criterio jurídico, técnico y desde luego también político que tiene, por un lado, Alexis Mera, ex secretario jurídico del gobierno de Rafael Correa, y por otro lado, el pronunciamiento de Rafael Correa a partir del criterio de Alexis Mera. Con esto me desperté hoy a las 5 y algo de la mañana. Alexis Mera había tuiteado esto ayer a las 18 horas con 29 minutos. Si pueden poner la captura del tuit de Alexis Mera, gracias. Creo que lo de Danilo Carrera es persecución política, al igual que lo que hicieron a Febres Cordero, Noboa Bejarano, Lucio y Correa. ¿Cuándo analizaremos los temas judiciales sin intereses políticos y económicos?, se pregunta Alexis Mera. La culpa la tienen los mediocres de la prensa y la universidad. La academia, que por cierto, hay veces en que sale con todos sus catedráticos, con todos sus analistas, con todos sus docentes, decanos también en su momento, a dar sus criterios técnicos jurídicos,
para sostener determinados relatos, porque estos finalmente terminan siendo más relatos que sentencias o casos. O sea, es que lamentablemente es lo que han construido durante los últimos años en el país. Por eso es que este pronunciamiento de Alexis Mera y lo que se viene a continuación, que es el pronunciamiento de Rafael Correa, hace que este tema de Danilo Carrera para algunas personas se ponga, sobre este tema se pongan paños de agua tibia. Cita Rafael Correa, expresidente de la República, el tuit de Alexis Mera. Yo confío en el criterio jurídico de Alexis Mera. Si fuéramos nosotros, ya estaría el presidente condenado por influjo psíquico, pero no vamos a convertirnos en lo que ellos son. Defenderemos siempre la verdad y la justicia. Y aquí Correa cita lo del influjo psíquico, que fue cómo llegaron hasta él para sentenciarlo y para finalmente impedir su participación política, para proscribirlo políticamente. En el caso de Danilo Carrera, que como les decía hace un momento, no era ni vicepresidente, ni ministro, ni secretario, ni nada por el estilo, no tenía ningún cargo, ni él ni Cherres, no aplica el influjo psíquico. Entonces, habría que preguntarle a esta fiscalía que hoy ha sentenciado a Carrera y compañía, que antes sentenció a Correa, ¿por qué en el caso de Correa sí se aplicó el influjo psíquico y por qué en este caso no es aplicable esa figura que es una aberración para muchos juristas y muchos del nivel de hacia afuera? Zaffaroni, por ejemplo, que ha venido a dictar cátedra sobre ese asunto, que ha ridiculizado, por ejemplo, la sentencia del caso Sobornos por la aplicación de esta figura del influjo psíquico, y otros académicos de primer nivel dentro del país como Pedro Granja, que es un furibundo contradictor político de Rafael Correa, quien incluso escribió un libro para explicar que la sentencia del caso Sobornos es una completa payasada y una mamarrachada. Entonces, por un lado eso, porque en el caso de Correa sí se aplicaba el influjo psíquico, en donde Correa irradiaba mensajes telepáticos para que sus ministros hagan mágicamente lo que él pedía. Correa tenía tal era el poder del influjo, como decían antes los tuiteros, ¿no? Que el influjo psíquico era brutal, ¿no? Que Correa tenía tal nivel de poder sobre la mente de sus ministros que él, por influjo psíquico, les ordenaba lo que tenían que hacer. Entonces, en el caso de Lasso no funcionó. Los poderes mentales de Lasso nos llegan a los de Correa. Correa es un ser superior. No encuentro otra explicación, ¿no? Más allá de que todo esto fue, una vez más, insisto, una mamarrachada que fue montada para juzgar y proscribir a Correa. A Correa, a Glass y al resto de personas que fueron procesadas en ese caso. Probablemente a muchos de ustedes, como a mí, nos debe haber sorprendido, pero yo sí encuentro mucha lógica y mucho sentido en este pronunciamiento de Rafael Correa y de Alexis Mera, porque están reconociendo que este caso por el cual le juzgan a Danilo Carrera es manejado por la misma fiscalía que llevó el caso Sobornos y que fue utilizada y que fue manipulada para lograr una sentencia que perseguía no hacer justicia, sino que por un lado perseguía fines políticos y por otro lado cumplir con vendetas personales. O sea, acá hubo gente que cuando le sentenciaban a Correa estaba celebrando y brindando con botellas y vasos de whisky. Y a mí me da la impresión de que eso no refleja o no grafica bien lo que pudo haberse convertido en una causa en la búsqueda de la justicia, sino en la búsqueda de la venganza. Y creo que nos ayuda también este pronunciamiento de Correa y de Mera a plantearnos el concederle a Danilo Carrera y a este círculo que estuvo alrededor de Lasso el beneficio de la duda. Porque, y me parece que es muy coherente además del comportamiento y el pronunciamiento de Mera y posteriormente de Correa. Me parece que es muy coherente, porque no se puede celebrar sentencias que se obtienen a través de la operación política de una entidad que ha sido eso,
una entidad política más que cualquier otra cosa, ni técnica, ni jurídica, y hoy por hoy la misma señora Salazar anda desaparecida. Entiendo que por efecto de el permiso médico relacionado con el asunto de su embarazo y demás, cosa con la que por supuesto nunca me voy a meter, pero es muy coherente la postura que adoptan Mary Correa, porque no se puede celebrar la sentencia de Danilo Carrera en este momento manejada por una fiscalía tan impresentable como la manejada por Diana Salazar, como tampoco se podía festejar lo que hicieron en todos los otros casos en donde estaba evidente que era evidente y estaba clarísimo que había una orientación muy bien definida por los poderes políticos de turno, que era perseguir y proscribir, por un lado, a Correa y por otro, a todo aquel que se considere o sea etiquetado, calificado de correísta. Insisto una vez más, puede gustarles o no este asunto, pero la actitud de Alexis Mera y el pronunciamiento de Correa guardan mucha coherencia, porque es la misma fiscalía que logró que se les sentencie a esos, forjando casos, montando casos con el cuaderno de Hello Kitty y demás, la que ahora ha sentenciado a Danilo Carrera. Ojo, yo por Danilo Carrera y por todos estos que gobernaron con Lazo, jamás pondría mis manos al fuego. Pero sí creo que tanto a ellos, como en su momento a Correa, a Moreno y a todos, sus casos deberían ser revisados por una fiscalía verdaderamente técnica y por una fiscalía que no cumpla los apetitos políticos del poder de turno. Así de simple. Ahora, si ustedes están buscando lo mismo, que le encarcelen a Moreno, que le encarcelen a Lazo, que les persigan a Carrera y a todos los demás, solamente por una cuestión de vendetta y de venganza y de revancha por lo que hicieron con el correísmo, me parece que ahí lo que estamos entrando es a un círculo del que no vamos a salir nunca. Y yo lo que digo es simplemente justicia para todos. Yo jamás en la vida pondría las manos al fuego por Lazo, por Carrera, por todos esos. Y peor por los que están ahora, ¿no? Menos todavía por los que están ahora. Pero lo que sí creo, y suscribo las palabras de Mera y del propio Correa, de que hay que esperar algo más, por ejemplo, de la academia, de las universidades que han estado cooptadas por todos estos grupos políticos que le han apoyado a la señora Diana Salazar. Que, por ejemplo, desde la misma academia solaparon el asunto de la falsificación de la tesis con el cuento de la impericia. Entonces, acá sí creo que, como bien citaba en su tuit Alexis Mera, la universidad, la academia, tiene una enorme responsabilidad. Porque han sido cómplices de todo este desmadre que ha vivido el Ecuador. En el cual, por supuesto, la Fiscalía, a cargo de la señora Salazar, tiene una grandísima responsabilidad. Y para cerrar el comentario, ya me alargué, me interrumpiste, Javier. Y nos quedamos con todo el material que teníamos para comentar hoy. Lo guardamos para mañana. Suelta la rueda de prensa, no era rueda de prensa, ¿no? Ayer, ¿a qué hora fue? Yo vi a las 23 horas el mensaje del Ministerio del Interior. ¿Tienes el tuit a la mano y la hora? Se me ha perdido. Pero puedes irle soltando el video mientras tanto. Se encuentra vigente el estado de excepción que comprende al Distrito Metropolitano de Quito y que limita de manera temporal los derechos de libertad de asociación y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Hasta las 18 horas del miércoles 20 de noviembre de 2024, la Intendencia General de Policía informa que no ha receptado solicitud alguna sobre autorización para realizar actividades de movilización y o manifestación. Existe como antecedente la realización el pasado 15 de noviembre de actos violentos en contra del patrimonio ciudadano y en contra de las fuerzas del orden. Graves actos que tuvieron lugar en el contexto de una manifestación cuya motivación
era aparentemente pacífica. Según información de inteligencia, se estaría organizando para mañana manifestación o manifestaciones que abarcarían zonas a las que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no va a permitir el ingreso. Ahora vamos con el pronunciamiento del comandante general. Está restringido el acceso al Centro Histórico Patrimonial de Quito y por ello el recorrido habilitado para el tránsito vehicular será el siguiente. En el sentido norte-sur se realizarán los desvíos desde la avenida Patria hacia el oriente y occidente de la ciudad. En el sentido sur-norte estará cerrado a la altura del Puente del Sena, avenida Maldonado, sector de la Recoleta, para poder desviarse hacia la avenida Velasco Ibarra. Es deber de las fuerzas del orden mantener la paz y la seguridad interna del país. Bien, para hoy se habían anunciado más movilizaciones como las que ocurrieron la semana anterior, y lo que sale a hacer el Ministerio del Interior junto a la Comandancia de Policía es prácticamente advertirles, ¿no?, a los manifestantes. Ojo que hay un decreto de estado de excepción vigente que incluye al Distrito Metropolitano de Quito, por un lado. Y por otro se advierte que estarán cerrados los accesos al centro histórico, pero yo me quedo con el tema de la advertencia, ¿no? Ya les está advirtiendo a los manifestantes o a quienes van a salir a las calles, y esto lo suben a las 23 horas, ayer en la noche, casi a la medianoche. Yo duermo tarde, entonces me encontré con eso ayer al salir de la ducha. Advertidos los manifestantes en este país, que además tiene como garantía constitucional el derecho a la protesta. Vaya viendo, ¿no? ¿Qué dijo el presidente Noboa en su visita a Esmeraldas, en donde andaba, donde siempre le reciben bien? Veo que ahora la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, es cada vez es menos social cristiana. Le recibió por las fiestas de provincialización, ya hizo un nuevo ofrecimiento de que en diciembre se acabarán los apagones. Gobiernos anteriores, producto de la corrupción de los gobiernos anteriores, pero nosotros estamos aquí para resolver los problemas y como ya lo prometí, nosotros en diciembre ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal. Se ha invertido más de 700 millones de dólares. Ahí hay dos cositas con las que yo me quiero quedar. Una, ¿cómo va a ser el presidente para que en diciembre cumpla este ofrecimiento? Por un lado, déjenme decirles, ojalá y se cumpla, ¿eh? Porque quien la está pasando mal no es, como dijo Inés Manzano, el pobre presidente. No, la están pasando mal ustedes, la estamos pasando mal todos nosotros que hemos tenido que soportar jornadas de hasta 20 horas de apagones. Entonces, ojalá y se cumpla. No porque él lo ofrezca, sino porque ojalá empiece a llover, además, para que se sofoquen y se apaguen los incendios que está soportando el país en el Oro, en Azuay, en Loja, en Bolívar y en otras provincias. Y de paso para que se llenen los embalses. Pero eso no depende únicamente del presidente ahora, sino más todavía de las condiciones que enfrentemos meteorológicamente en los próximos días, ¿no? Por un lado. Por otro, de que Colombia nos siga vendiendo energía y de que ellos estén en condiciones de hacerlo, priorizando, por supuesto, las necesidades internas. Y adicionalmente, el presidente al final dice que su gobierno ha destinado 700 millones de dólares para refaccionar o reparar las plantas termoeléctricas. De lo que hemos escuchado acá a varios de los analistas y especialistas en materia eléctrica, lo que se necesitaba era algo así como 80 millones de dólares para dar mantenimiento al sistema termoeléctrico del país, que abastece el 35% de la demanda de energía. ¿Cómo se gastaron 700 millones de dólares? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Con 700 millones de dólares, creo que montas la mitad de una hidroeléctrica como la de Coca-Cola. O sea, fácilmente estás hablando de un abastecimiento de unos 500 o 600 megavatios. No, con lo cual estaríamos ahora mismo felices de la vida. Pero 700 millones de dólares, no sé, yo creo que eso ni la viña le cree al presidente. Y por otro lado, un extracto de este mismo discurso. El presidente dijo que uno de los grandes logros de su gobierno en estos
primeros 12 meses que está a punto de cumplir en 2 días, es que el Ecuador ahora es un país de paz y que los ecuatorianos podemos caminar tranquilos por las vías y calles de este país. Yo de verdad no sé de qué Ecuador habla el presidente Noboa, porque este país, que además un día habla de la crisis de los apagones, otro día habla de la crisis en el CNE, otro día habla de la crisis en el proceso de selección de jueces, otro día habla de la crisis económica, otro día... Y nos olvidamos de la crisis de seguridad, porque sí, somos expertos para dejarnos arrastrar por la coyuntura, pero la crisis de inseguridad no ha sido resuelta. El presidente que dice que ahora los ecuatorianos podemos caminar libres por la calle no ha visto una encuesta que habla de que más del 75% de ecuatorianos temen caminar por las calles del país. Por un lado, y parece que ni se ha enterado de las masacres carcelarias de la semana anterior.